Bienvenidos. Vamos a hacerle un recap a los negocios Blue en una jornada de mucha información económica. Tenemos nuestros indicadores, hablaremos de las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés, tenemos noticias sobre desempleo, también sobre la nueva tasa de usura que rige para el mes de agosto, noticias empresariales, hablaremos también del presupuesto de la nación y de la reforma tributaria. Muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. ¿Cómo quedaron los indicadores económicos en la última jornada del mes de julio? Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio 2.466.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $71,70 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $69,26 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.186 pesos con 71 centavos y el Bitcoin cayó 1,1% y se ubicó en $116.170. Empezamos este resumen de noticias recordando lo que ocurrió hoy en una nueva sesión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República. Los analistas esperaban, que fueron encuestados hace unos días, esperaban una disminución de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Algo ocurrió en los últimos días y seguramente algunos miembros de la Junta Directiva cambiaron de parecer y decidieron por mayoría dejar inalterada la tasa de interés, sorprendiendo a algunos agentes del mercado que esperaban una disminución. La nueva tasa de referencia, o la tasa de referencia mejor, queda ubicada o se mantiene en el 9,25%. La explicación con Leonardo Villar, gerente del emisor colombiano. La decisión adoptada por la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tiene un puesto dentro de la Junta Directiva del Banco de la República y votó por un recorte en tasas de interés, manifestó su desacuerdo, su descontento con esta decisión del grupo mayoritario de integrantes de Junta. Veamos. Bueno, el gobierno nacional quiere manifestar su desacuerdo e incomodidad con la decisión tomada por 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República en el sentido de mantener la tasa de interés en 9.25. El gobierno propuso una reducción de la tasa con el fin de atender las dinámicas de la economía y fundamentalmente sustentado en que hemos logrado una reducción significativa de la inflación. El Banco de la República dice que la mayoría de los integrantes que optaron por mantener estable la tasa de interés evaluaron una cantidad de riesgos asociados con el control de la inflación. Y el Banco de la República, o por lo menos el gerente Villar, el doctor Leonardo Villar, no quiso ahondar mucho en los temas fiscales, en las preocupaciones fiscales. Sin embargo, consultamos a algunos analistas del mercado y de frente nos dijeron que efectivamente creen que el Banco de la República hoy no pudo bajar la tasa de interés por la difícil y cada vez más compleja situación fiscal que tiene Colombia, empeorada en las últimas horas por los cambios en los planes fiscales en menos de un mes del gobierno nacional frente a metas de recaudo tributario con una nueva reforma, frente a nuevas metas de déficit primario. En fin, esos cambios relacionados con el presupuesto general de la nación en los planes fiscales de Colombia habrían, según analistas del mercado, incidido en la decisión de hoy del Banco de la República. Daniel Belandia, director general de investigaciones económicas de Credit Corp Capital. Si bien el mercado esperaba una reducción incluyéndonos, puede que en realidad la decisión no sea tan sorpresiva. Esto debido a que justamente en los últimos días se han dado acontecimientos que siguen mostrando crecientes desafíos desde el lado fiscal, particularmente en este caso la presentación del presupuesto 2026 que eleva de manera importante el déficit primario previsto para el 2026, tan solo un mes antes después de la presentación del marco fiscal de mediano plazo.
Este tipo de decisiones que lo que hacen es incrementar la prima por riesgo en el país, definitivamente creemos ha jugado un rol significativo en la decisión del Banco de la República. Y a propósito de tasas de interés, esta información es importante para quienes suelen hacer compras con sus tarjetas de crédito. En agosto subirá ligeramente la tasa de usura en Colombia. ¿En cuánto quedará? Natalia Bendaño. Después de caer en julio, la Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura que comenzará a regir en agosto se ubicó en 25,17% efectivo anual, superior al 24,78% de julio, retomando la senda alcista. La norma busca proteger a los consumidores y prevenir prácticas abusivas en el mercado financiero y comercial. Aquellos que impongan intereses o cargos excesivos sobre préstamos o ventas a plazo podrían enfrentar cargos por usura. Otro de los datos importantes de hoy, cierro con esa información, tiene que ver con el desempleo en Colombia. Buenas cifras en términos generales, un buen desempeño del mercado laboral, nos dicen también algunos expertos. Cae el desempleo en junio desde 10,3% hasta 8,6%. Sin embargo, el lunar es que buena parte de los nuevos empleos creados en Colombia en el último año, 831,000 en total, buena parte de esos empleos son por cuenta propia, 443,000, más de la mitad. Y ahí abunda bastante informalidad en la cuenta propia. Eso es lo que pues genera preocupaciones desde sectores empresariales. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Quiero contarles que en las últimas horas estuvimos dialogando con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sobre dos de los temas más importantes para nuestro país que han ocurrido en los últimos días. Tiene que ver con el primero, el presupuesto general de la Nación, y el segundo, la propuesta de reforma tributaria por más de 26 billones de pesos, muy atada a ese presupuesto porque será dinero con el que se terminará de financiar ese gasto propuesto para el próximo año, para el 2026. Ambos proyectos llegan al Congreso de la República. De hecho, ya llegó el presupuesto general de la Nación. En unos días llegará la reforma tributaria. Hablamos con él sobre estos dos temas y queremos compartirles a ustedes esa conversación. Víctor, como siempre es un gusto conversar con usted y acompañarlos en el análisis de estos temas tan complejos. Doctor Londoño, en primer lugar, presupuesto general de la Nación ya está en los escritorios de los congresistas por 557 billones de pesos. ¿Cree usted que ese presupuesto es consistente frente a las realidades económicas de Colombia? La respuesta muy clara tiene que ser que no. Yo creo que es un presupuesto que vuelve a estar inflado. El gobierno genera unas expectativas de gasto que no va a poder cumplir. ¿Qué es lo grave de eso? Que ellos dicen, quiero gastarme 550 billones de pesos, 557, y generan expectativas y deseos en los ciudadanos de que se hagan carreteras, de que se paguen obligaciones, de que se den subsidios, pero los ingresos no los tienen. Entonces van a terminar engañando, si se puede decir de alguna forma, al ciudadano que espera una cantidad de bienes y servicios del Estado porque no tienen con qué recibirlos. Voy a ponerle un dato que es muy importante. 557 billones de pesos de gastos, pero de ingresos corrientes. Es decir, de los ingresos que se obtienen de impuestos, solo son 303 billones de pesos. El resto tienen que ir a buscarlo con deuda y esperar unas utilidades de las empresas Ecopetrol, ISA y demás que no existen. Entonces, la gran realidad es que no tienen cómo financiar ese gasto tan alto que están pretendiendo desarrollar en el próximo año. Claro, y además pues de las utilidades por ISA, por Ecopetrol, el Banco de la República, del Banco de la República están esperando 12 billones de pesos, pues también está la parte que se financiaría con la reforma tributaria, pero ya le voy a preguntar particularmente por ese segundo proyecto, porque doctor Londoño, seguramente usted vio hoy sobre el presupuesto general de la Nación un pronunciamiento que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Palabras más, palabras menos, dice el comité, mire, a nosotros nos tenían que pedir un concepto porque se iban a hacer unos cambios en los planes fiscales del gobierno nacional
planes que había presentado hace tan solo un mes. Entonces nos parece como un poco incoherente que tan solo un mes después cambien tanto las cosas, y por eso nuestro concepto es desfavorable, y eso tiene unas implicaciones en medio de la coyuntura fiscal. ¿Por qué es tan preocupante para el comité y para algunos analistas también con los que pude dialogar que un mes después hagan cambios sustanciales en los planes fiscales que habían anunciado? Por dos razones. Porque ellos están diciendo que van a tener un mayor gasto del que pueden sufragar. El gobierno nacional, en una decisión errónea, suspendió la regla fiscal. Pero para este año, después de suspenderla, dijo, voy a tener un déficit del 7.1% del PIB. Con los números que se están viendo, y lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a ellos no les está cuadrando, ellos están viendo 7.7, 7.8 de déficit. Pero adicionalmente dicen, usted tiene que hacer un ajuste en el gasto. El gobierno en el marco fiscal dijo, yo no voy a tener crecimiento real en el presupuesto. Es decir, solo voy a ajustarlo por la inflación. Pero le está metiendo un crecimiento del 5%. Eso no es responsable con el nivel de deuda que tenemos. Por eso es que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le dice, señores, yo no le puedo dar concepto, porque además no es serio que hace un mes me digan, voy a hacer un ajuste, voy a gastar lo menos que pueda, y es no crecer el presupuesto, y ahorita decir, no, si lo crezco en términos reales cerca de un 5%. Y adicionalmente le dicen, con todo eso los números no le están cuadrando, usted tiene sobreinflado el ingreso y aún más tiene demasiado gasto y los números no le dan para esa meta que usted mismo estableció para el próximo año de un déficit del 6.2%. Por eso le dicen, no es seria la información. Y eso lo leen los mercados y les duele, porque dicen, yo necesito que se cumpla la radiografía que me están mostrando. Y es lo que no está haciendo el gobierno. Ahora sí hablemos, doctor Londoño, sobre la reforma tributaria que va a presentar el gobierno nacional por un poquito más de 26 billones de pesos. Si alcanzamos al final, me cuenta su opinión, si ve viable o no políticamente que se pueda aprobar un proyecto de estos. Pero nos han anunciado algunas pistas, no conocemos todavía el articulado, pero en esos documentos que acompañan al presupuesto de la Nación hablaron de algunas cosas que traería eventualmente esa reforma tributaria, y otras pistas las entregó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Le voy a preguntar por algunos puntos hasta donde nos dé el tiempo, a ver qué podría venir en cada una de esas pistas que nos están enviando hacia cuentagotas desde el gobierno nacional. Dicen que buscan hacer cambios en el régimen del IVA. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor Londoño, en una eventual reforma tributaria? ¿Mover tarifas o cambiar productos que hoy están exentos a excluidos? ¿Qué puede modificar el gobierno sin que le pegue al grueso de la población colombiana? Víctor, le va a pegar al grueso de la población colombiana. El día que toquemos IVA y pasemos un elemento de exento excluido, o que digamos, voy a quitarle a este que tiene una tarifa de excluido, es decir, no tiene IVA, le voy a poner IVA, le va a pegar a los consumidores. Entonces, tengo que decir una cosa, y la voy a decir con toda seriedad. Si van a hacer ajustes al IVA, maravilloso. Pero recuerde, Víctor, que yo era viceministro hace 4 años, y por eso nos tumbaron, por decir que queríamos tocar el IVA y que más personas paguemos IVA por más productos. Entonces, esa la veo difícil, por lo menos políticamente. Usted con estas pistas, ya vamos a hablar de otros puntos, pero es que me acuerda usted de ese episodio donde pues se cae el equipo económico del doctor Carrasquilla Alberto Carrasquilla, por una reforma tributaria que planteaba, entre otras, hacer modificaciones en el IVA. Estas pistas que está entregando el gobierno nacional se parecen mucho a lo que ustedes en su momento plantearon en esa muy controvertida reforma tributaria. Pues yo creo que hay una parte que sí se está pareciendo, y es, no tiene sentido que Juan Alberto Londoño no pague IVA por los bienes y productos que consume. Eso no tiene sentido. Si ellos van a quitar beneficios en IVA, es decir, le voy a poner IVA al consumidor final. Y eso es bueno, pero lo que le digo, se parece a lo nuestro, políticamente puede correr el mismo riesgo. Y lo otro es, hay que ampliar la base de contribuyentes. Y sí parecería el gobierno estar inclinado a que haya más gente que pague renta. Más gente que pague renta. Que eso también lo estaban planteando ustedes, ¿no? Aunque sobre ese punto en particular,
lo que dice el gobierno nacional es modificar unas tarifas de las personas con mayores ingresos, tarifas relacionadas con el impuesto de renta. Todavía no ha hablado de ampliar esa base de personas que tributarían. Hay otro punto, otra pista que entregó el presidente Gustavo Petro sobre mayores cargas a los dividendos. ¿Ahí qué se puede hacer? Yo creo que eso es un concepto que es interesante. Las empresas no son ricas, los ricos son los dueños de esas empresas y en el momento en el que reciban las utilidades, los dividendos, por el ejercicio de las empresas, pueden tributar más. Pero lo que no puede ser es que las empresas tengan una carga excesiva y el socio también, porque usted estaría tributando dos veces. Lo que tributó por la empresa y lo que está tributando como persona natural al momento de los dividendos. Pero de todos modos, esos recursos de dividendos no son lo suficientemente significativos para creer uno que puede recaudar 26 billones de pesos por eso. Que eso de 4.000 personas más ricas de las que hablaron al principio puedan soportar 1.5% más de impuestos como porcentaje del PIB, pues no se ve viable. Doctor Londoño, otro de los puntos que mencionó el presidente Petro en uno de sus trinos habla de mayores cargas a las salidas de capitales. ¿Aquí qué se puede hacer? Estarían hablando, aunque faltaría el articulado, insisto, de pronto de esas utilidades que sacan las empresas extranjeras del país. ¿De pronto estamos hablando de eso? ¿O de pronto de los capitales golondrina que vienen, se están un poquitico en Colombia, invierten en títulos y se van rápidamente? No sabemos, usted lo dice muy bien, Víctor. Esperemos que no sean los capitales golondrina, porque esos son los que le están financiando el presupuesto. Si usted le dice, no venga a comprar TES y a venderlos después, porque le va a poner un impuesto, pues no tiene cómo financiar el presupuesto. Y si es a las utilidades de las empresas en el momento de devolverlas, también hay que mirar los acuerdos de tributación y demás que tenemos. Y un punto que es muy importante, Víctor, si son accionistas extranjeros a los que se les están mandando las utilidades y nosotros les ponemos un impuesto muy grande a las salidas de esos dividendos, lo que van a hacer es no invertir en Colombia. Si uno se excede en esa carga tributaria, pues acaba con la inversión. El extranjero dirá, no, pues prefiero invertir en Perú, en Chile, que me da mayor retorno, porque en Colombia me lo están quitando por impuestos. Una última pregunta, doctor Londoño. ¿Cree usted que políticamente tendría éxito esta reforma tributaria, dependiendo, por supuesto, de muchas cosas, entre ellas el articulado como tal? Porque se lo pregunto porque debe ser muy frustrante. A ustedes se les cayó una reforma tributaria, al presidente Petro ya también se le cayó una reforma tributaria, pero también hay que entender que la situación fiscal es compleja y que pues buena parte del presupuesto general de la nación del próximo gobierno, por lo menos apenas arranque el gobierno nacional, podría venir una partecita de ese proyecto tributario. ¿Es posible que pueda tener un mayor éxito frente a la que se hundió el año pasado? Víctor, desafortunadamente yo creo que no, y por una razón, porque es que uno debe mandar, si quiere sanear las finanzas públicas un poquito, uno tiene que mandar los mensajes por los dos lados. Si se viera un esfuerzo del gobierno por no gastar en cosas innecesarias, por reducir el gasto y decir voy a hacer lo más austero posible, yo creo que políticamente se puede lograr un consenso. Pero lo que está diciendo es, yo quiero gastar mucho más, pero a través de impuestos, y que el ajuste fiscal lo tenga que hacer el nuevo gobierno. Entonces yo creo que políticamente va a ser muy difícil. Y adicionalmente creo que la relación que tiene, sobre todo con las comisiones económicas del Congreso, no es la mejor. Entonces yo no le auguro muchas esperanzas. Pero vuelvo y digo, si fuera para poner IVA a ciertos productos y mejorar eso, y ampliáramos la tarifa de la cantidad de personas que pagamos renta, yo incluso se la apoyaría, iría al Congreso a intentar convencer gente, porque nosotros tenemos que ser responsables fiscalmente. La famosa reforma estructural que vienen prometiendo desde hace tiempo. Doctor Londoño, muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Víctor, como siempre, un gusto y feliz noche. Tenían ahí ustedes entonces el análisis sobre algunas de las pistas entregadas por el gobierno nacional. Nosotros terminamos sobre esta reforma tributaria y sobre el presupuesto general de la nación. Nosotros hacemos una nueva pausa. Hasta aquí Negocios Blue, pero ustedes pueden continuar con la programación de Blue Radio.